banda. Su nombre lo dice todo. ¿Listo? El nombre de cada filtro es muy claro de qué función cumple. Aquí teníamos un ejemplo bueno, un ejemplo, no, la representación gráfica de la magnitud de la función de transferencia en función de la frecuencia. ¿Listo? Para el filtro pasa altas. Entonces, el filtro pasa altas me va a dejar pasar frecuencias altas, como lo dice su nombre, ahí sí valga la redundancia, pero a partir de la frecuencia de corte. Entonces, la gráfica que tengo yo aquí en lápiz, esta curva, es la más real. ¿Listo? Si tuviéramos un filtro ideal, sería la roja. Entonces me filtra directamente aquí en la frecuencia de corte, ya me deja pasar todo con amplitud máxima. Eso sería ideal, pero eso no ocurre, ¿no? Lo real es que tengamos unas frecuencias que van a ser eliminadas acá hasta la frecuencia de corte, de cero a la frecuencia de corte, y las otras las deja pasar, pero va aumentando su amplitud conforme aumenta la frecuencia. ¿Listo? Miremos los otros. Pasabajas, lo mismo, solo que ahora va a eliminar de la frecuencia de corte hasta infinito. O sea, me va a dejar pasar la frecuencia de cero hasta la frecuencia de corte. Lo mismo, si consideramos el filtro ideal, sería la gráfica roja y la real, la curva. ¿Listo? El valor A que teníamos acá es el valor máximo de amplitud, ¿listo? Y A sobre raíz de 2 representa pues la frecuencia de corte en el eje de las ordenadas, o sea, en la magnitud. ¿A cuánto equivale la frecuencia de corte en la magnitud de la función de transferencia? Al valor máximo sobre raíz de 2. ¿Listo? Ahorita hablaremos un poco más de los ejercicios de esa frecuencia de corte. Eso con el pasabajas. Pasabanda. Entonces aquí viene. Me va a dejar pasar de la frecuencia de corte 1 a la frecuencia de corte 2 y el resto lo elimina. ¿Listo? Ideal sería la roja. Lo ideal sería aquí la roja. Y pues vamos a tener, aparte de las dos frecuencias de corte, una frecuencia que va a estar entre las dos, que me va a dar el valor para el filtro pasabandas. Y ese valor máximo de amplitud corresponde a la frecuencia de resonancia. ¿Listo? Y por último tendríamos entonces el eliminabanda, que es este. ¿Listo? El ideal sería lo rojo, o sea, me va a eliminar solo de la frecuencia de corte 1 a la frecuencia de corte 2 y el resto lo deja pasar. El valor máximo sería la gráfica real sería la curva. ¿Listo? Frecuencias de corte siempre A sobre raíz de 2. O sea, el valor máximo de la magnitud de la función de transferencia sobre raíz de 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identificamos un filtro? ¿Qué tipo de filtro es? Nosotros nos vamos al circuito
¿Ya me escucha? Sí, mano. Ahí está, ¿eh? No, des en cuenta por qué no quiero dictar tantas tutorías virtuales. Depende uno del internet aquí del edificio y se le dio por molestar. Iba en, no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Yo me di cuenta más o menos cuando se cayó, pero no sé. Ya estaba hablando aquí del capacitor y el inductor, ¿sí o no? No, eso no se escuchó. Creo que antes más, antes. Listo, bueno. Claro, claras las gráficas de los filtros. Si ustedes tienen claras las gráficas, qué hace cada filtro, van a poder descubrir rápidamente qué hace. Cómo identificar en un circuito si es filtro pasa altas, pasa bajas, pasa banda o elimina banda. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para identificar eso en el circuito solo con una prueba rápida? Normalmente esto lo explica el profesor William, no sé si los demás lo hacen, creo que no. Los demás sí le piden que haga la prueba de coger el circuito, evaluarlo para frecuencia cero, coger el circuito, evaluarlo para frecuencia infinito y decir qué tipo de filtro es, pero solo con visualmente ustedes pueden deducir qué filtro es. Entonces, para eso hay que conocer el comportamiento del capacitor y el inductor por sí solos y en conjunto en serie y en paralelo. ¿Listo? Como vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia, estos elementos siempre van a depender de la frecuencia. Siempre va a ser el inductor J omega L, o sea, directamente eh, proporcional a la frecuencia, y el capacitor 1 sobre J omega L, inversamente proporcional a la frecuencia, ¿listo? Entonces, bueno, el capacitor, ¿cómo se comporta en frecuencia cero? Para ustedes, ¿qué es la frecuencia cero? Si ¿Me un puede decir circuito, que no hay corriente? no, Que la fuente se comporta como si estuviera en DC. exactamente. Entonces, si ustedes tienen una señal sinusoidal, voy a escribirla por acá, normalmente para estos circuitos simplemente la señal de entrada va a ser uy, no sé, no me acuerdo. A ver si así mejor. Bueno, BDT, que va a ser la fuente, va a ser igual a un, no sé, valor pico, es una tensión pico, seno o coseno, no importa, de omega t más un ángulo θ. Entonces, si omega cero, me queda solo el ángulo, y seno de un ángulo, eso es constante, y el valor pico es constante, entonces me queda una señal continua. Por lo tanto, vamos a tener una fuente de corriente continua. ¿Cómo se comporta entonces el capacitor, el inductor en corriente continua? Pues ahí está. Capacitor como circuito abierto, el inductor como cortocircuito. Ahora, si nos vamos a frecuencia que tiende a infinito, entonces es lo contrario, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, conductor ideal y circuito abierto. El capacitor se comporta como un conductor ideal cuando estamos en frecuencia que tiende a infinito, y como circuito abierto se comporta el inductor para frecuencia que tiende a infinito. Vamos a mirar otra frecuencia que va a ser la de resonancia. Entonces va a ser importante saber cómo se comporta el capacitor en resonancia. Es el capacitor, nada más. ¿Cómo se comporta el inductor en frecuencia de resonancia? Tal cual, queda el mismo. Pero entonces vamos a ver la diferencia también cuando están conectados en serie, la combinación LC en serie. Entonces, para frecuencia cero, el inductor se comporta como un conductor ideal, el capacitor como un circuito abierto. Si yo estoy midiendo tensión en estos dos puntos, perdón, si tensión puedo mirar, o la corriente, si está pasando corriente en esos dos puntos, entonces voy a ver un circuito abierto, ¿no? Este cerrado, este abierto. Ahora, para frecuencia que tiende a infinito, este abierto, este cerrado. Entonces, en total, circuito abierto. Y en resonancia se van a comportar estos dos como si fuera un conductor ideal. O es virtualmente, o sea, es una representación. No quiere decir que el inductor y el capacitor no se van a ir del circuito. No quiere decir eso. Ellos van a estar ahí, van a tener energía
van a tener tensión y por ellos va a circular corriente. ¿Listo? Pero lo podemos representar o nos va a servir en el análisis saber que en resonancia, cuando los dos están en serie, se comportan como un conductor ideal. Y cuando los dos están en combinación LC paralelo, este se me comporta para frecuencia cero como un cortocircuito, como un conductor ideal, y este como un circuito abierto. Ahora, para frecuencia que tiende a infinito, este se comporta como un conductor ideal y este circuito abierto. Entonces, para esos dos casos vamos a tener se va a comportar como un conductor ideal. Pero en resonancia va a ser un circuito abierto. ¿Listo? Siempre tengan presente que esto no es que vamos a representar de una vez, escoger el circuito y vamos a cancelar el inductor y el capacitor. No, van a estar ahí y nos van a servir para algunos ejercicios o nos van a dar datos de esos elementos. Entonces, si usted llega y tiene los datos del elemento, pero usted en el circuito reemplazó por un conductor ideal, pues usted no va a saber qué hacer con esos datos y ahí ya sí se pierden los parciales. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos ir a esta tabla de coger un circuito y analizarlo en frecuencia cero, en frecuencia que tiende a infinito. También nos serviría analizarlo en frecuencia de resonancia. Y podemos tener esta tablita. Eso es normal, esto lo hacen nuestros profesores. Para cada circuito, perdón, para cada filtro, vamos a tener dos comportamientos para dos frecuencias, para frecuencia cero y para frecuencia infinita. Entonces es nada más conocer la gráfica. Si tenemos un filtro altas, vamos a saber que en la salida del filtro vamos a tener la tensión, si la salida del filtro, digamos, es en tensión, si la tensión es cero, pues marca